Bienvenido a una clase más de este curso de Backend con Node.js. En la clase anterior nosotros revisamos a nivel conceptual la arquitectura que yo propongo para, que a mí me gusta utilizar cuando creo aplicaciones con Node.js. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a llevar a la vida esa arquitectura, es decir, vamos a codificar esa estructura de archivos, los archivos más importantes y vamos a simular y vamos a crear los controladores, servicios y modelos necesarios para realizar una autenticación de un usuario. Obviamente una autenticación todavía no como se debería hacer, sino simplemente para que se pueda observar cómo tiene que ser este flujo de datos entre controladores, servicios y modelos. Entonces, vamos a ellos. Vamos a acá. Entonces, aquí nos quedamos en la anterior clase, ¿no? En esta arquitectura. Para realizar esta arquitectura vamos a utilizar el proyecto que creamos con Yarn hace dos clases que le llamé Node.js Course. Entonces recuerden que aquí lo que hicimos simplemente es inicializar un proyecto. Instalamos un par de dependencias, la Chalk y NodeMon. Ahora lo que vamos a hacer es instalar la dependencia que nos falta, que es Express. Entonces vamos a instalarla. Yarn add Express. Con esto vamos a poder crear el servidor. Listo, esperemos hasta que se instale, se descargue todo lo que es Express en nuestro proyecto ya terminado. Entonces ahora sí, ya podemos llevar a la vida nuestra arquitectura. Ok, recuerden, lo primero que hace un usuario y lo que va a gestionar todo en un principio es nuestro archivo server.js. Este archivo es el que contiene toda la configuración de de nuestro servidor, ¿no? Entonces, primero aquí tenemos un archivo que se llama index.js. Lo voy a renombrar y lo voy a llamar server.js. Entonces, ahora, dentro del archivo package.json, ya no voy a ejecutar con NodeMon el archivo index.js porque ya no existe. El que ahora voy a ejecutar es el server.js. Listo, entonces guardo los cambios y ya tenemos aquí nuestro server.js. Entonces, esto ya lo sabemos de memoria. ¿Cómo creamos un servidor con Express? Sería, primero importamos la librería. Express es igual a require y vamos a requerir Express. Listo, listo. Ahora, lo que tenemos es crear el servidor. Entonces, const server es igual a la ejecución de la función express. Listo. Ahora, vamos a definir el puerto en donde se va a ejecutar nuestro servidor. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacerlo directamente en el 3000. Y ahora vamos a crear el servidor como tal, ¿no? Antes que nada, lo que también tenemos que hacer es agregar ese body parser, es decir, esa lógica que nos permite parsear, ¿sí? Nos permite extraer en formato JSON los datos que nos envía el cliente. Recuerden, eso ya lo utilizamos. Server.use, vamos a utilizar esta característica de express que se llama JSON. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el servidor, cada que llegue una petición, va a analizar el body de esa petición HTTP y en caso de que tenga datos en la parte del body, es decir, en la parte del body del mensaje, va a parsear, es decir, va a transformar todos esos datos en un formato JSON. Entonces, eso es necesario para poder recibir datos desde el cliente. Por último, debemos indicar inicializar como tal el servidor. Le decimos servidor escucha peticiones en el puerto que definimos al inicio y si es que todo ha ido correcto, ejecuta este callback. Ok, aquí vamos a crear nuestra primer utilidad, ¿sí? Las utilidades no son nada más que ciertas clases que nos van a permitir hacer las cosas más sencillas. A mí me gusta crear un directorio lib de librerías y aquí dentro a mí me gusta crear ya todas esas clases que van a contener cierta lógica que nos ayuda a hacer la vida más sencilla. Entonces voy a crear una clase que se llame console.js, está mal escrita, console.js y aquí lo que vamos a hacer es crear una clase. Recuerden, vamos a tratar de hacer todo con orientación a objetos. Entonces voy a crear una clase que se llame console
¿sí? Y aquí vamos a definir un constructor. Este constructor va a recibir un nombre de un módulo. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Module name. Vamos a utilizar Chalk para poder imprimir todos los logs que va generando nuestro servidor. Pero para hacer esto, en vez de en cada lugar que necesite escribir un log, importar Chalk, definir el color, el mensaje, mejor creo una clase que ya haga toda esa lógica y yo simplemente utilizo esta clase. Por eso utilizo el module name. Entonces le digo this.modulename es igual a module name. Listo. Ahora, vamos a definir tres funciones, porque vamos a imprimir en consola tres tipos de mensajes. El primero es el mensaje de éxito, el mensaje de success. Este mensaje lo voy a utilizar cuando quiera imprimir un mensaje en color verdecito, es decir, que todo ha ido muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es primero un console.log y aquí voy a utilizar el template, los templates en strings, estas comillas inclinadas al lado izquierdo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es ya definir un poco de JavaScript dentro de un string. Ok, lo primero que tengo que hacer es importar Chalk, ¿no? Para poder utilizarlo. Es igual a require Chalk. Aquí dentro ya puedo llamar esta función Chalk. Y vamos a imprimir en color verde, ya que este es un mensaje de éxito. Vamos a imprimir en color verde. Vamos a imprimir el nombre del módulo que está imprimiendo esto, ¿no? Con módulo me refiero al archivo en donde estoy utilizando este console.log. De esta forma yo también me puedo dar cuenta en dónde se está imprimiendo, por ejemplo, un error, un warning. Entonces también es importante tener ese trace. Entonces aquí dentro lo que voy a hacer es definir un string. Vamos a definir una llave, un corchete. Y aquí vamos a acceder a this.modulename. Aquí dentro ya voy a cerrar los corchetes. Esto simplemente es un formato que a mí me gusta darle, ¿ya? No es nada más, no es nada del otro mundo. Y listo. Entonces ya he impreso el nombre del módulo. Ahora tengo que imprimir lo que es el mensaje. ¿Ok? También es interesante que podamos imprimir la fecha, ¿no? Es decir, la hora en la que se ejecutó esto. Entonces voy a imprimir todo esto en una sola línea, por eso esta línea va a ser un poco larga. Pero lo que tengo que hacer es que después que ya imprimo el nombre del módulo, lo que debo hacer es imprimir, perdón, el tiempo, ¿ok? Es decir, la hora en donde se generó este evento. Entonces, para eso voy a volver a abrir mi signo de dólar y mis llaves. Y aquí adentro voy a otra vez utilizar Chalk. Pero aquí voy a imprimir este mensaje en un color gris. Ya, este color un poco no tan fuerte, ¿no? Entonces, dentro de este color, ¿qué voy a imprimir? Básicamente voy a imprimir una nueva fecha, es decir, la fecha donde se generó este evento, y le voy a decir to UTC string. Esto simplemente es ya JavaScript como tal, es la forma en la que podemos crear una fecha, toma la fecha del sistema y la pasa a string. ¿Ok? Listo. Entonces ahora ya tenemos ya nuestro mensaje un poco mejor estructurado. Por ejemplo, está mal escrito aquí, sería así. Ahí, así. ¿Listo? Ya, tenemos el nombre del módulo. Voy a cerrar esto. Tenemos la fecha en donde se generó, fecha y hora, obviamente, hora con segundos, minutos, todo. Y ahora, por último, ya nos falta imprimir el mensaje, ¿no? Obviamente, debemos imprimir un mensaje. Entonces, esta función success, vamos a recibir un mensaje, ¿sí? Entonces, este mensaje lo vamos a imprimir justo al final. Entonces, primero ponemos todos los datos y al final vamos a poner este mensaje. Entonces, para este mensaje voy a utilizar, no voy a utilizar el color como tal porque ya he utilizado muchos colores. Simplemente voy a imprimir el mensaje como tal. Y listo, eso sería absolutamente todo. Ahora, de la misma forma también creemos las funciones de warning y la de error. ¿Qué cambiaría? Lo único que cambia es el color. Entonces, aquí, en lugar de utilizar un color de background green, vamos a utilizar un background yellow. ¿Sí? Y aquí, en lugar de utilizar un background green, vamos a utilizar un background rojo. Y de esa forma ya podemos utilizar todo esto.
Entonces, vamos a utilizar nuestro módulo. Primero tengo que exportar esta clase para que yo pueda importarla desde otro archivo. Entonces vamos a hacerlo eso aquí al final. Recuerden, ¿cómo exportamos clases? Module.exports y le decimos lo que queremos exportar, que en este caso sería nuestra clase console. Entonces vamos a importar esto aquí. Entonces console es igual a require. Vamos a requerir, vamos a requerir de la carpeta librerías nuestro archivo de nuestra clase console. Entonces aquí vamos a crear una nueva instancia de esta clase console. Entonces le decimos console en minúscula, console es igual a new console, un nuevo objeto de consola. ¿Ok? Aquí yo ya puedo acceder a estos métodos, success, error, que nosotros acabamos de escribir. Lo voy a utilizar justamente aquí. Eh, de hecho, aquí creo que voy a hacer un poco de refactoring. Y es que, no, sí está bien. Aquí tengo que enviarle el nombre del módulo, ¿no? Lo que habíamos definido aquí. ¿Ok? En este constructor. Entonces, el nombre de este módulo será el server. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el archivo server. Lo pongo en mayúsculas porque esto también a mí me gusta verlo así, un poco más organizado. Puedes ponerle aquí cualquier nombre, no hay ningún problema. Entonces ya, ahora ya creamos nuestro servidor y ya le decimos que escuche en este puerto. Si todo va bien, hagamos que escriba por consola. Sería el console. eh, Perdón, este se me autocompletó. Sería console.success porque todo fue bien. Vamos a decirle que vamos a enviarle justamente este mensaje de aquí. ¿Ok? Este mensaje que diga, el servidor está corriendo en el puerto y le enviamos del puerto que nosotros definimos exactamente aquí. Entonces voy a guardar y voy a proceder a ejecutar esta aplicación. Y listo, Nodemon ha tomado el archivo server.js y miren lo que ha pasado. Ya tenemos aquí nuestro mensaje bien bonito. Tenemos un mensaje desde el servidor. Tenemos que este mensaje se generó en un lunes 27 de septiembre del 2021 a las, bueno, esta fecha no está, esta hora, perdón, no está del todo bien, pero el servidor ya está corriendo en el puerto 3000, ¿ok? Listo, como puedes ver, está funcionando. Podríamos cambiar el color de este mensaje a ponerle uno verde, ya que este es es un mensaje de SASOS. Podría ser. Te lo dejo a ti. Puedes modificar este mensaje como tú más quieras. De hecho, podríamos revisar que todos nuestros métodos estén funcionando correctamente. Entonces vamos a imprimir el mismo mensaje como success, warning y como un error. Entonces, Nodemon toma esos cambios y miren, aquí ya tenemos nuestros tres mensajes funcionando. Tenemos el servidor, mensajes del módulo que se emiten, es decir, del servidor, y lo tenemos en diferentes colores. Para eso instalamos todas las dependencias en un principio. Listo. Entonces, eso sería todo en este archivo. Ahora sí, vamos con nuestra arquitectura como tal. Recuerden, ¿dónde está mi arquitectura? Ya creamos nuestro server.js. Ahora tenemos que crear nuestro root, el archivo de rutas, que va a tener todas estas rutas. Ok, entonces vamos aquí y vamos a crear una nueva carpeta primero que se llame rutas. Listo. Entonces aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llame roots.js. ¿Sí? Entonces ahí ya el Visual Studio Code me ayuda un poquito. Y de hecho voy a llamarlo con una R mayúscula, ¿ya? Recuerden, voy a tratar de todo hacerlo con orientación a objetos. Dado que JavaScript es un lenguaje multiparadigma, esto no es 100% posible. O sea, hacer una 100% orientación a objetos. La mayoría de librerías de JavaScript están escritas orientado a programación funcional, entonces siempre va a haber un poquito ahí de errores. Pero de tal forma vamos a tratar de lo importante, hacerlo con orientación a objetos. Listo. Entonces aquí yo voy a definir una función que se llame rutas. Entonces esta función va a ser una función flecha. Y aquí voy a recibir un servidor. ¿Sí? El servidor que nosotros definimos. Entonces aquí lo que voy a decir server.use. Recuerden que esto es como nosotros vamos a definir rutas, ¿no? Entonces decimos a este servidor que va a usar, por ejemplo, aquí vamos ya a definir nuestra primera ruta global. Le vamos a decir en la ruta users. Entonces, ¿y aquí qué le vamos a mandar? Aquí ya directo deberíamos indicar el users controller.
user controller. ¿Ok? Esto todavía no existe, debemos crearlo. Entonces ya lo vamos a crear en un segundo. Listo. Entonces aquí nosotros deberíamos ya definir todas las rutas que tenga nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí ya me ayuda un poco mi GitHub Copilot a crear otra ruta que sea la de autenticación. Aquí también puedo agregar más. Miren, podemos agregar todas las rutas que queremos que nuestro servidor utilice. Mira, aquí hay muchísimas rutas que me está autocompletando el GitHub Copilot. Entonces, por ahora solo vamos a crear la de usuarios, pero aquí puedes definir todas esas rutas. Listo. Entonces, recuerden, para que esta función pueda ser utilizada desde nuestro archivo servidor, debemos exportarla. Entonces le damos module.export y le decimos que exporte esta función de rutas. Este user controller, bueno, voy a comentar esta línea porque por ahora me va a dar un error, ya que este user controller no existe. Tranquilos, ya lo vamos a crear en un momento. Y vamos a nuestro archivo del servidor para poder utilizar este archivo de rutas. Le vamos a indicar al servidor que diga que todas las peticiones que recibe desde un cliente, vaya al archivo de rutas y vea si es que esa ruta primero existe. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer primero es importar esa ruta. Entonces, bueno, lo voy a hacer aquí debajo de la consola. Const. Lo voy a llamar router porque, bueno, se lo conoce así. Es igual a require. Vamos a requerir de mi carpeta perdón, de mi directorio de rutas, que no sé por qué no me autocompleta. Ahí está. El del archivo rutas. Entonces, me lo voy a tener aquí. De hecho, aquí también podría ponerle en mayúscula, no hay ningún problema. Y lo único que vamos a hacer es utilizar es enviar, perdón, esta instancia del servidor a nuestro archivo de rutas. Entonces, después de que nosotros le indicamos este middleware que nos permite parsear todo lo que es archivos JSON, le voy a decir que utilice nuestro router. Entonces, le voy a decir, router utiliza este servidor, ¿sí? Y eso sería todo. Recuerden, esta función es la que nosotros escribimos. Es una función que recibe un servidor. Entonces aquí, en nuestro archivo server.js, que es nuestro archivo principal, le decimos router server. Listo. Eso es todo. Ahí estaríamos. Ya. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer que esta línea funcione. Es decir, vamos a crear este controlador. Ahora, para crear los controladores, lo que yo voy a hacer es crear una nueva carpeta que se llame controllers. Dentro de esta carpeta van a vivir todos los controladores de nuestra aplicación. En este caso vamos a crear el de usuarios porque es el que necesito para que funcione, ¿no? Entonces vamos a crear el archivo user.controller.js. Me gusta utilizar esto simplemente es nomenclatura, ¿no? El poner .controller.js no tiene ningún significado para Node.js como tal. Simplemente es una ayuda para mí como desarrollador. Simplemente podría ponerle user.js, funciona igual, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es utilizar e importar la librería de Express. Listo, vamos a importar aquí también, ¿por qué? Porque Express a nosotros nos da una utilidad que es un enrutador, que nos va a permitir definir esas diferentes rutas dentro del controlador de usuarios. Entonces, tal como me dice mi GitHub Copilot, le voy a dar tab y mire, tengo mi enrutador, lo traigo de express.router. Y recuerden, este es un enrutador que tiene Express como tal. Es algo parecido a lo que nosotros creamos acá, pero por detrás, bueno, funciona de una forma algo similar y diferente. Pero bueno, aquí nosotros ya tenemos nuestro enrutador como tal. Entonces, ahora lo que nosotros ya podemos hacer es definir como tal todas esas rutas. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos router perdón, router punto, y aquí nosotros ya le podemos decir get. Por ejemplo, vamos a definir un get, o un router punto post, o un router punto put. O sea, todos los métodos de HTTP nosotros tenemos aquí disponibles para poder definir las rutas que va a tener nuestro servidor. Por ahora, hagamos un get para hacer un get de un hola mundo. Entonces, este router.get es igual a lo que ya veníamos programando, recuerden.
primero recibe la ruta y luego recibe un callback, que es una función flecha. Bueno, no necesariamente una función flecha, pero es una función que aquí recibimos del objeto request y el objeto response. Y aquí nosotros ya podemos hacer lo que queramos. Pero aquí, ¿de qué ruta debemos colocar? ¿Ok? Recuerden que este controlador está siendo usado justamente aquí. Ya lo voy a importar, pero está siendo usado justamente aquí. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las rutas que yo defina aquí van a ser después de la ruta que yo defina justamente aquí. Es decir, que si yo aquí en este get le escribo barra, entonces la ruta que va a resolver el servidor va a ser localhost, bueno, voy a poner como comentario, va a ser localhost 2.3000 slash user, que es lo que definí justo aquí, y de hecho es users, slash nada más, porque es esta ruta que yo tengo aquí. Pero si yo aquí le digo slash login, entonces la ruta que el servidor va a crear por detrás es login, ¿sí? Entonces, como puedes ver, aquí yo solo defino la última parte de la URL. Este users me lo agrega automáticamente Express, dado que yo lo definí aquí, ¿sí? Entonces, de esta forma funcionan las rutas definidas dentro del controlador. Entonces, aquí igual si yo le cambio como que get ID, por ejemplo, la ruta que en realidad se va a generar es esta de aquí, users barra getID. ¿Por qué? Porque este controlador está siendo utilizado aquí, ¿sí? Dentro de esta ruta que nosotros definimos. Entonces, por ahora lo que yo voy a hacer es definir la ruta vacía, es decir, solo un slash, para que yo pueda hacer peticiones simplemente a localhost slash users. Ahora, vamos a exportar este controlador, ¿sí? Aquí yo lo que voy a hacer es poner un console.log. Bueno, y de hecho aquí nosotros ya podríamos utilizar nuestra librería que escribimos. Entonces const console es igual a require. No, este pad está mal. Vamos a requerir de leaf barra console. Listo, entonces aquí creamos una nueva instancia de la consola. Const console es igual a new console. New console. Entonces aquí recuerden recibir el nombre del módulo. ¿Qué módulo tenemos aquí? Es el controlador de usuarios. Entonces podemos ponerle user controller. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya podemos utilizar simplemente nuestro método console.success y le decimos que el get fue exitoso. Entonces guardo y bueno, aquí me da un error. Y es el error que user controller no está definido. Esto me está dando el error aquí, porque aquí no está definida esta variable. Entonces vamos a exportar primero toda esta configuración que nosotros agregamos para poder importarla en nuestro archivo de rutas. Entonces, aquí lo que un controlador siempre, y esto sí, siempre debe exportar, es la instancia del enrutador de Express. Es decir, exactamente esta variable de aquí debemos exportarla nuevamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros a esta variable de aquí ya le hemos agregado todas las rutas que va a tener nuestra aplicación. Entonces, por eso debemos de exportarla. Entonces, le damos module.exports y le decimos que exporte el enrutador al que nosotros venimos aquí configurando. Y listo, voy a guardar y ahora debo importarlo dentro de nuestro archivo de rutas para que pueda utilizarlo. Entonces le ponemos const user controller es igual a require. Vamos a requerirlo desde los controladores, el archivo user.controller. Y listo, ahí guardo y ya debería desaparecer ese error. Y miren, ya ya me ha enviado nuestro servidor este que ya se ha levantado correctamente. Entonces, vamos a probarlo. ¿Qué les parece si vamos a probarlo? Entonces, voy a abrir mi Insomnia. Esperemos a que se abra un momentito. Bueno, esta es la primera vez que lo abro. Tuve que eliminarlo por unas actualizaciones, pero esperemos a que se abra. Sí, quiero abrirlo. Y bueno, se está abriendo. Y ya lo tenemos aquí. Listo. Esperemos a que se abra. A que cargue. Cargue el Insomnia. Ajá, no. Ok. Existen extensiones para Visual Studio Code en la que nosotros podríamos
tener algo parecido al Insomnia dentro del Visual Studio Code. Pero bueno, por ahora no lo voy a hacer. Bueno, quiero, no quiero importar, quiero skipear esto y ahí sí creo que tenemos todo, ¿no? Eh, Listo. Ahora sí ya podemos crear las peticiones. Entonces la primera voy a decir un get users. Bueno, un get, simplemente le voy a colocar un get por ahora, ¿no? Entonces aquí debemos colocar la URL donde está nuestro servidor. Recuerden, ahorita estamos en localhost, entonces localhost, dos puntos del puerto, recuerden que definimos el puerto 3000, slash. ¿Qué definimos de nuestro enrutador? La ruta de users. ¿Y qué definimos dentro de nuestro controlador? Por ahora pusimos la ruta vacía. Entonces le voy a enviar ese get y bueno, tengo un error, creo. No, está perfecto. Mira, se ha impreso el mensaje que yo configuré exactamente aquí, mira, este console.sources y es el mensaje que tengo aquí. Se ha impreso un mensaje success en user controller en esta fecha y este mensaje, ¿no? ¿Por qué se queda cargando? Miren, se queda cargando hasta el infinito. Es porque nosotros no le estamos respondiendo al usuario en ningún momento. El controlador no está enviando ninguna respuesta. Pero como puedes ver, ya en esta clase nosotros ya hemos creado el controlador, hemos creado nuestro archivo de rutas. Y si nosotros vamos a nuestra arquitectura, nosotros ya tenemos solucionado. Este archivo de aquí ya está listo. Este archivo de aquí está listo y hemos creado nuestro primer controlador. Ahora vamos a crear nuestro primer servicio, que es lo que nos falta para que nuestro controlador utilice ese servicio. Entonces vamos a ello. Listo. Vamos a, bueno, y de hecho quiero subrayar, listo. Eh, ok, ya funciona. Listo. Vamos a crear nuestro primer servicio. Para esto voy a crear una nueva carpeta que se llame Services, pero bueno, esta tiene que estar fuera de los controladores. Listo, ahí. Entonces, miren, aquí tengo mi carpeta de servicios. Recuerden, un servicio es lo que tiene toda nuestra lógica, ¿no? Absolutamente toda la lógica. Entonces, aquí en los servicios vamos a crear nuestro servicio de usuarios. Entonces, este sería el user.service.js. Y miren, aquí tenemos un logo parecido al de Angular. Es porque esta nomenclatura es utilizada en el framework Angular para desarrollar esas aplicaciones. De hecho, esto también se utiliza en los frameworks de backend como Nest.js, que es un framework muy interesante que, bueno, soluciona muchas cosas, pero eso por ahora no es importante. Entonces, vamos a crear nuestro servicio de usuarios. User Service. ¿Ok? Aquí lo que yo voy a hacer es implementar un patrón de diseño. Los patrones de diseño no son nada más que recetas que se tienen para poder solucionar problemas comunes. Aquí tenemos nosotros un problema y es que siempre que nosotros queremos utilizar un servicio, como es una clase, lo que debemos hacer es crear una nueva instancia de ese servicio. Es decir, hacer un new de esta clase. ¿Qué implica hacer un new de esta clase? Implica un nuevo espacio en memoria. Y esto en este punto es totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque la lógica de negocio va a ser la misma siempre, ¿sí? No, no necesariamente vamos a tener que crear una instancia por cada controlador para que pueda acceder a estas funciones que vamos a definir en esta clase. Podemos solucionar esto de dos formas. Una, olvidándonos la programación orientada a objetos y hacer programación funcional. Dos, implementando un patrón de diseño. Y aquí les voy a presentar el patrón Singleton. Es uno de los más utilizados dentro del desarrollo de software porque soluciona esto mismo. Que cada que queramos acceder a esta clase no tengamos que crear una nueva instancia en memoria de esta clase, sino que podemos utilizar una que ya creamos en un principio y nada más. Entonces esto sirve mucho por cuestiones de rendimiento. Otra de las aplicaciones de este patrón Singleton es en las conexiones a las bases de datos. Recuerden, imagínense que tenemos 1000 controladores, perdón, 1000 servicios que quieren acceder a una base de datos y crear
1000 instancias de una clase que acceda a la base de datos no es muy correcto. Ahí entra el patrón singleton. Al inicio del servidor, cuando levantamos el servidor, creamos una única instancia de una clase que acceda a la base de datos y de ahí todas las peticiones que necesiten acceder a la base de datos utilizan esa clase ya creada y no tienen que estar creando nuevas instancias. Entonces, vamos a implementar este patrón singleton. Primero vamos a crear una variable estática. ¿Sí? Una variable estática. A esta lo voy a llamar user service instance. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a definir un constructor. En este caso voy a definir un constructor vacío porque no necesito nada a la hora de crear esta clase. Ahora, vamos a crear una función estática. Un static que se llame getInstance. Vamos a traernos esa instancia. Recuerden, creamos una única instancia y simplemente la traemos. Y bueno, aquí el GitHub Copilot, ya que es muy inteligente, ya me está creando todo lo que voy a escribir. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Y es que, si es que no existe dentro de la clase User Service, si es que no existe esta instancia, ¿y qué quiere decir que no exista? Que esto sea igual a nulo, ¿sí? Puedo también inicializarlo en nulo, no hay ningún problema. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que si es que no existe esta instancia de este servicio, de esta clase, lo que haga es crearla. Entonces le pongo userService.userServiceInstance y aquí es el único lugar en donde yo voy a hacer new de esta clase. Es decir, el único lugar en donde yo voy a hacer una instancia de esta clase. Si es que te pierdes mucho en estos conceptos, debes revisar un poco de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, aquí yo hago la instancia de esta clase y aquí ya tengo mi única instancia, ¿no? Y la guardo en esta variable. Recuerden, esta variable es estática, es decir, que no depende de las instancias para existir. Esto ya es todo el patrón singleton como tal. De hecho, no, nos falta retornar esta instancia. Recuerden que esta función es para traerme esa instancia, ¿no? Esa instancia que ya crearon y está en memoria, yo simplemente me la voy a traer para poder utilizarla. No voy a crear una nueva. Entonces, mira, eso sería todo. Ya tenemos aquí nuestra instancia. De una vez aquí nosotros creemos ya la función. Recuerden que yo les había comentado que vamos a crear un login, ahí medio fake, un login. Entonces creemos esa función login. Este login va a tener un email y un password, ¿sí? Entonces aquí este email y el password al servicio no le interesa de dónde lo va a obtener. Y aquí también quiero aclarar que nosotros los servicios, nosotros podemos utilizarlos en diferentes aplicaciones. La creación de una REST API simplemente es una forma de exponer estos servicios, exponer estas funciones al mundo utilizando el protocolo HTTP. Podríamos hacerlo utilizando también GraphQL. Con GraphQL podríamos exponer directamente estos servicios. Por debajo utiliza el protocolo HTTP, pero como nosotros como desarrolladores casi no tocamos nada de lo que es el protocolo HTTP cuando utilizamos GraphQL. Cosa interesante, digamos que nosotros queremos hacer una aplicación de escritorio. Entonces lo único que deberíamos hacer es copiarnos este código de servicios y pegarlos en nuestra aplicación de escritorio y simplemente desde las interfaces de escritorio ya accedemos a estas funciones. Sí, así de simple. Entonces, el exponer estas funciones mediante una API simplemente es una forma de consumir estos servicios. Por eso es que aquí está todo el core, todo el negocio se escribe justamente en los servicios. Entonces vamos a hacer este log. Digamos, si es que el email es diferente de un email que yo voy aquí a agregar, por ejemplo, admin@epn.edu.es. Si es que es diferente, voy a retornar falso, ¿sí? Y aquí está un igual de más ya. Voy a retornar falso, es decir, no es el login no fue exitoso. Ok, ahora digamos, si es que la contraseña es diferente de admin, voy a volver a retornar falso. ¿Sí? Esta es una autenticación totalmente rústica. Ya después de que veamos cómo persistir datos de una base de datos, vamos a ver cómo se maneja realmente la autenticación en los servicios web. Ahí ya vamos a ver cómo en serio se hace. Y si no, vamos a retornar verdadero.
¿sí? Entonces, esta es una forma de programar. Y de hecho, esto es algo que se llama Early Returns o Error Fast Programming, que se utiliza con Node.js. Es primero programar los casos de error y al último tenemos el caso exitoso. ¿Cuáles son los casos de error? Que el email no sea el adecuado, que la contraseña no sea la adecuada. Esos son primero programando nuestros casos de error y ahí retornamos lo que debería ser nuestro programa en un caso de error y después ya le ponemos el caso de exitoso. En este caso, aquí sería return true. Entonces, miren, ya hemos escrito nuestro primer servicio. Hemos implementado un patrón de diseño, el patrón singleton, y hemos creado nuestra primera función dentro de nuestro servicio. Vamos a utilizarla. Volvemos a nuestro controlador de usuarios y lo primero que debemos hacer es importar este servicio como tal. Const user service, ahí caray, service, es igual a require. Vamos a requerir de la carpeta de servicios la clase user service. Y de hecho, aquí tenemos un error. En user service yo definí la clase, pero nunca la exporté. Entonces debo exportarla para poder utilizarla. Module.exports user service. Entonces ahora sí que ya puedo importarla. Listo, aquí yo me voy a crear una instancia. Bueno, no voy a crear una instancia, voy a traerme la instancia de nuestro patrón singleton para poder utilizarla dentro de este controlador. Entonces le colocamos const user service, ¿ya? Service, listo. Vamos a acceder a nuestra clase .userService y vamos a ejecutar la función getInstance. De esta forma, yo ya aquí en mi variable userService, en mi constante, ya puedo acceder a la instancia del servicio de usuario que yo creo exactamente aquí, en esta línea. La creé aquí. Ok, recuerden, esto solo va a suceder una única vez. Y aquí yo ya puedo utilizar todas las funciones de mi servicio. Y como puedes ver, estoy optimizando mucho la memoria de mi servidor porque solo creo una única instancia del servicio y todos los controladores van a utilizar esa única instancia. Eso es muy óptimo. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer primero es traer ese email y ese password de nuestro body. Es decir, nuestro usuario tiene que enviarnos esto en nuestro body. Entonces vamos aquí a extraerlo. Entonces, voy a definir una constante y voy a traerme del objeto request.body, voy a traerme lo que es el email y el password. Entonces recuerden, estamos haciendo los early returns o el error first programming. Entonces primero los casos de error. ¿Qué pasaría si es que no hay el email? Si es que el usuario no me envió el email, ¿qué pasaría? Eso sería un error. Entonces vamos a retornar un mensaje con código 400 y le vamos a decir, hey, el email es requerido. Ahora, ¿qué pasaría si es que el usuario no me envía la contraseña? De igual forma, tengo que retornar un status 400 y le envío el mensaje que diga password is required. Ok, pero aquí miren muchachos, estamos haciendo algo raro. No estamos aplicando bien la arquitectura porque estamos directamente de los controladores, se responde al usuario. Y habíamos quedado en que el archivo response.js era el encargado de responder al usuario, de hacer todas esas respuestas. Entonces vamos a hacer eso. Ok, y de hecho no, esto lo vamos a hacer posteriormente. Por ahora simplemente hagámoslo. Instanciemos respondamos directamente en los controladores. Ya vamos a crear una clase dedicada a las respuestas de los usuarios. Ok, entonces, primero veamos si es que esto funciona. Mira, ya definimos todos los casos de error. Ahora, si el código llega aquí, eso bueno, eso significa que ya, o sea, que si hay el usuario, perdón, que si hay el email y que si hay el password dentro del body de nuestra petición HTTP. Entonces aquí nosotros ya podemos enviar estos datos al servicio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Const is logged in. Entonces voy a acceder a mi servicio
y voy a acceder a la función que nosotros creamos, que es la función login. ¿Ok? Punto login. ¿Y qué recibe la función login? Recibe el email y recibe el password. Nada más. Listo, eso es todo. Entonces, este login, recuerden, me retorna un booleano que voy a guardarlo aquí. Entonces, aquí vamos a hacer otra validación. Si es que el usuario no está logueado, es decir, que si este booleano es falso, ¿y cuándo es falso? Cuando el email y el password no empatan con la información que tenemos guardada. Entonces, ahí vamos a volver a retornar un mensaje 400 que diga ahora que el email y el password sí enviaron, pero son inválidos. ¿Ok? Recuerden, aquí en estos mensajes estábamos enviando que este dato es requerido. ¿Ok? Pero ya después de enviar esos datos a procesarle al servicio de usuarios, ya y vimos que retorna un error, es decir, que el login es falso, entonces le decimos que el password o la contraseña son inválidos. Ok, entonces, si hasta aquí, si hasta esta línea, todo este código es ejecutado bien, eso significa que el usuario está logueado, está autenticado. Entonces, ahora ya podemos retornar la respuesta 200, es decir, que todo fue bien, y le podemos decir que el login ha sido exitoso. Y bueno, aquí nosotros también podríamos indicar aquí un SASES que diga, bueno, este SASES, ¿no? User Authenticated, por ejemplo. User Authenticated. Listo. Y le podemos enviar también el correo del usuario que se ha autenticado. Más email. Listo. Entonces, miren, ahí nosotros ya tenemos algo, ya estamos aplicando nuestra arquitectura. Todavía nos falta todavía ese archivo de, de respuestas que ya lo vamos a crear, pero ya de esta forma nosotros ya creamos el controlador, creamos el servicio, creamos nuestro servidor, creamos nuestro archivo de rutas y todo bien modularizado. Imagínate, digamos que aquí ya no queremos hacer el login de esta forma. Queremos ahora ya irnos contra la base de datos, ya ir a la base de datos, consultar y también ver métodos de encriptación para las contraseñas. Entonces todo esto deberíamos hacerlo aquí. Y si nosotros cambiamos este código, al controlador ni siquiera le va a importar el cómo se haga, ¿sí? Si es que tú haces con datos quemados o te vas a una base de datos en China, lo que sea, no le importa al controlador. Al controlador simplemente le importa la respuesta, ¿ok? El cómo no le importa lo que responde la función login. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos modificar los servicios y sin necesidad de que los controladores sean modificados. Vamos a probar si es que todo esto funciona. Vemos nuestro notebook que ha estado escuchando toditos los cambios que hemos venido haciendo y ya podemos utilizarlo directamente. Entonces vamos acá. Voy a ejecutar primero, de hecho esto voy a hacerlo más grande, ¿ya? Y de hecho creo que también puedo hacerle más grande este de aquí. Póngalo en 18, ya. Pues ahí ya pueden ver bien los mensajes. Entonces voy a enviar esta petición y miren, se me imprime el mensaje que nosotros configuramos. Este mensaje, ¿dónde lo configuramos? Fue exactamente aquí. Mira, si es que no envío el email. Es decir, yo en ningún momento estoy enviando el email por el body. Y de hecho esto está mal, porque no debería ser una petición get, debería ser una petición post. Y ahí sí que podemos enviar datos por el body. ¿Ok? Entonces, mira, yo simplemente hasta me equivoqué en el método HTTP, pero no tuve que modificar todo mi código ni ir entre clases modificando, sino simplemente en un solo archivo modifiqué una cosa puntual y ya todo mi sistema funciona bien, no se rompe. Eso es cuando una arquitectura está bien construida. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un post y vamos a volver a hacerlo. Y miren, todavía no envío el email, por eso me dice, hey, el email es requerido y me retorna un código de respuesta 400. Y mira, de hecho aquí la ayuda de Insomnia me dice, esta respuesta significa que el servidor no puede entender la petición que le estás haciendo. Y está muy bien porque no me envió el email, así que yo no puedo procesar esa petición. Entonces, aquí vamos a enviar en formato JSON el body. Entonces le damos aquí en clic, seleccionamos JSON y aquí ya podemos indicar el body de nuestra aplicación. Tenemos que enviar un email. Entonces vamos a enviar un email inválido, ¿ya? @a.com. Listo.
Entonces le voy a enviar y mira, ahora sí que mi servidor ya recibió el email, pero lo que está faltando es la contraseña. Es exactamente, bueno, este if pasó porque enviamos bien el email. Ahora vamos a nuestra contraseña. No estaba la contraseña ahí, entonces debemos enviarla para que funcione. Entonces enviamos el password y le enviemos un 1, 2, 3. Vuelvo a enviar. Ahora el mensaje es diferente. Ya me dice, ya, me enviaste un email, me enviaste una contraseña. Le mandé esas credenciales al servicio y el servicio me retornó algo inválido, es decir, que no estaba bien lo que tú hiciste. La contraseña o el email son incorrectas, que es exactamente el mensaje que tenemos aquí. ¿Cuáles eran los credenciales que hacían que todo funcione? Este de aquí, admin@epn.edu.es y la contraseña admin. Entonces voy a hacer eso, voy a enviar las credenciales correctas y van a ver que ahora sí que va a funcionar. Y mira, Successful Login. Eso quiere decir que todo funcionó. Entonces, todo esto nosotros pudimos haber escrito en el archivo index.js, tal como teníamos nuestra arquitectura. Pero ahora, miren, ya hemos creado varios archivos y cada uno de estos módulos tienen su responsabilidad, tienen lo que debe hacerse. Entonces, esto ya es una arquitectura muy robusta. Sí, podemos escalar esto. Podemos hacer 1000 controladores, cientos de servicios. Pero tú tal vez ahorita me estés diciendo que esto está muy tedioso, ¿no? Escribimos muchas cosas para hacer algo muy simple, algo que pudimos haber hecho directamente en el server.js en 5 líneas. Sí, pudimos haberlo hecho, pero esta arquitectura se ve cuando funciona, cuando ya las clases escalan, cuando ya son muy largas, muy grandes. Y sabes qué también, cuando sirve, cuando no eres tú el único que programa, cuando trabajan en equipos. De esta forma ya es más sencillo entenderse entre desarrolladores. Le dices, ah, es que el login está mal. Entonces le dices, ah, ya, si el login está mal, tengo que cambiar el servicio de usuarios, porque aquí yo hago el login, ¿ok? Entonces, de esta forma también se pueden dividir los trabajos, ¿no? A un desarrollador hace la lógica de login, otro desarrollador hace el controlador, otro desarrollador se encarga de manejar las rutas. Entonces, se puede también dividir el trabajo. Y de esta forma nosotros ya hemos implementado la arquitectura. Lo único que falta es el response.js, que lo haremos en la próxima clase. Espero que te haya gustado esta clase y en caso de que tengas algunas dudas, puedes escribirme un correo, puedes escribirme a GitHub sin ningún problema. Y en la próxima clase estaremos creando nuestra última parte de la arquitectura, que es el archivo de respuestas, para poder manejar bien estas respuestas. De ahí, lo único que ya nos faltaría es ver persistencia de datos, es ver cómo estos datos no hacerlos aquí quemados, sino ya hacer consultas a bases de datos de una forma igual escalable. Y ahí es justo donde va a entrar nuestra última partecita de la arquitectura que falta, que son los modelos, que como pueden ver, ahorita ni siquiera hemos creado el modelo como tal, pero ya lo vamos a crear. Listo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una clase un poco larga, un poco, espero que lo hayas entendido, que no haya sido muy complicada de entender, pero ha sido muy interesante. Hemos aplicado nuestra arquitectura y todo está funcionando como debería funcionar. Ahora sí que hemos hecho algo un poco de ingeniería de software. No simplemente hemos programado ni hemos aprendido a crear servidores, lo cual puede hacer un técnico de software, alguien que sigue un curso en internet. Esto es ingeniería y esto es por lo que te pagan las empresas, porque esto es a futuro representa menos trabajo para los desarrolladores. ¿Por qué? El tiempo es dinero y si un desarrollador en un archivo de 1 millón de líneas tiene que ir buscando algo para agregar o para cambiar, pierde tiempo. En cambio, con esta arquitectura, todo es rápido. Sabes dónde está todo. Sabes qué archivo hace qué cosa. Si quieres modificar algo, ya sabes a dónde ir a modificarlo. Entonces, esto es una arquitectura robusta que sí funciona. Listo. Entonces, nos vemos en la próxima clase donde terminaremos de implementar esta arquitectura.